Con la venia. La voz de la resistencia. Todo lo que no necesita de la reforma constitucional agravada se puede modificar mediante el procedimiento de reforma ordinaria. Lo regula el artículo 167 de la Constitución, que ya se ha utilizado 2 veces. La primera, en 1992, consistió en añadir en el artículo 13.2 de la Constitución la expresión y pasivo, referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. De esta manera se daba cumplimiento a lo que exigía el Tratado de Maastricht, para que todos los ciudadanos de la Unión Europea que tuvieran la nacionalidad de cualquier Estado miembro pudieran ser electores y elegibles en las elecciones municipales y europeas, con independencia del Estado miembro en el que estuvieran residiendo. La segunda fue en 2011, para modificar el artículo 135 de la Constitución, también como consecuencia de la integración en la Unión Europea. Era necesario introducir en la Constitución la regla de oro, es decir, la estabilidad presupuestaria y el pago prioritario de la deuda pública para evitar endeudamientos indeseables que no respetaran el techo de gasto permitido por la Unión Europea en los presupuestos nacionales, regionales y locales. De otro modo, los hombres de negro, es decir, los inspectores de la Unión Europea, intervienen, como sucedió en Grecia, para hacer que los estados vuelvan al redil. Otros estados también tuvieron que reformar sus constituciones o sus leyes, Francia, Italia y varios países nórdicos o centroeuropeos, por ejemplo. Ni el artículo 13 ni el artículo 135 de la Constitución exigían el procedimiento de reforma agravada para ser reformados, así que se pudieron reformar mediante la reforma ordinaria. ¿Cómo se hizo? La iniciativa de estas reformas fue del gobierno, y como sucedía en aquellos tiempos con los asuntos de Estado, hubo consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular para hacerlas, con lo que obtuvieron la necesaria mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado sin problemas. No se necesitó realizar un referéndum, solo se exige si la reforma se realiza por el artículo 168, o en este caso, si lo hubieran pedido una 10ª parte de cualquiera de las 2 cámaras. Pero nadie lo pidió. Eso significa que si existe consenso, la Constitución puede ser modificada en muchos aspectos. Por ejemplo, las disposiciones electorales, el Senado y sus atribuciones, las competencias de las comunidades autónomas, los derechos socioeconómicos, los instrumentos de cohesión entre los órganos centrales y los autonómicos, incluso la regulación de los estados excepcionales. La regulación constitucional representa el consenso fraguado durante la transición. Ese consenso que nos permitió la ruptura con el franquismo y la elaboración de la Constitución, así como la entrada en Europa, en el Consejo de Europa y en la Unión Europea. La entrada en la modernidad, en suma, que debe, en su caso, ser mejorada, respetando el procedimiento constitucionalmente establecido. Visto para sentencia.